bienvenidos nuevamente a este encuentro. Gracias, muchísimas gracias por compartir el presente junto a nosotros. En nuestra serie de mensajes de esperanza, hoy en esta oportunidad voy a tocar un tema que creo que es uno de los temas de mayor esperanza: el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No ha pasado una sola generación cristiana desde el inicio de la Iglesia hasta hoy que no haya estado esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no creemos en el regreso de Jesús, entonces no vamos a creer en las profecías, ni en las promesas, ni en la palabra de nuestro Dios. Por eso hay más de 700 profecías que nos indican el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Siempre fue un tema conflictivo. En el siglo XVII, un predicador comenzó a anunciar que la humanidad iba hacia un clima de bondad, de prosperidad, de paz, de pureza. Con la revolución industrial allá a mediados del siglo XVIII y luego los grandes descubrimientos, dio mucha, fuerza, entusiasmo a esta idea. Por lo tanto, surge en la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, una posición teológica que se llama posmilenio. Es decir, que la humanidad va a estar llena de bondad, de justicia, de prosperidad, pureza, y luego vendrá nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente esta idea desapareció. ¿Por qué? Porque llegó la Primera Guerra Mundial, donde las naciones decían: hacemos esta guerra para que el mundo tenga paz, justicia y concordia. Pasaron apenas unos años y llegó la Gran Depresión económica de los años 30, que produjo un desastre en el mundo de aquel entonces. No terminó de pasar este gran problema económico que llega la Segunda Guerra Mundial. Entonces el hombre cae en la decepción, en una actitud de desprecio a esta idea de que el mundo irá mejor en mejor. Surgen a lo largo de este siglo pasado otra actitud más, pesimista, que se llama amilianista. El prefijo a en griego significa sin, es decir, un tiempo sin milenio. La venida de Jesús es eminente y ahí termina todo. Desde la antigüedad y hoy cobró mucha fuerza lo que se llama premilianismo. Personalmente, sin entrar en discusiones, yo tengo esta convicción y esta doctrina premilianista. ¿Qué significa? Que vendrá el retorno de nuestro Señor Jesucristo, llevará a su iglesia. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 14, los versículos 1 al 3, donde Jesús nos revela algo muy interesante, que a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta lo que Él nos dice en el capítulo 14, por ejemplo, los versículos 1, 2 y 3. Jesús, el camino al Padre, es este famoso capítulo.
No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y preste atención en el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos con Él. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo, en el versículo 15 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No. Es otra de las características del retorno de nuestro Señor Jesús, ¿no? Bueno, podríamos leer también el versículo 17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así se van a ir cumpliendo estos tiempos. Le invito a que tome una hoja, que haga una línea horizontal, si tiene un cuaderno, de punta a punta. Vamos al margen izquierdo, colocamos AT en mayúscula, Antiguo Testamento. Dejamos un espacio, colocamos la cruz y al lado de la cruz hacemos un paréntesis y colocamos iglesia. Donde termina el paréntesis hacemos una flecha de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. Después volvemos a hacer otro paréntesis y colocamos 7 años. Al terminar este paréntesis, volvemos a poner una flecha hacia abajo y otra hacia arriba. Otro paréntesis, milenio. Y al final de ese paréntesis, NCT, nuevo cielo y tierra. Vuelvo a repetirlo: en el margen izquierdo, AT, Antiguo Testamento. Un espacio, la cruz, la redención, la gracia. Entre paréntesis, la iglesia, la historia de la iglesia. Al terminar ese paréntesis, una flecha hacia abajo, Jesús viene hasta las nubes, y otra flecha hacia arriba. Ahí se produce el rapto y la primer resurrección. Luego viene otro paréntesis, 7 años, la última semana profética de Daniel, 3 años y medio del reinado de Israel y 3 años y medio de terrible sistema del anticristo, trayendo tanto daño sobre Israel y la humanidad. Termina ese periodo, cerramos el paréntesis, volvemos a poner una flecha hacia abajo. Ahora sí, Jesucristo se instala en la tierra con su iglesia y colocamos 1000 años y al final una flecha hacia arriba. Y ahí es donde termina la historia de la humanidad, con una nueva tierra y cielo nuevo. Hay una palabra rara, arpagesomefa, que significa seremos arrebatados. Claro que sí,
seremos arrebatados. La última palabra de la llegada de nuestro Señor Jesucristo es Maranatha, que viene del griego clásico koiné, que es una transliteración de dos palabras arameas, ven Señor. El Espíritu nos dice que Jesucristo vendrá, y el Espíritu que está en nosotros nos anima a proclamar Maranatha, Señor, ven pronto. No hay mayor esperanza después de la resurrección de Jesucristo, el esperar su regreso, el esperar el rapto de la iglesia, donde ya reinaremos en el cielo y regresaremos con Jesucristo a reinar 1000 años en la tierra, donde la paz, la prosperidad y la pureza será realidad entre toda la humanidad. Ahí Satanás será atado por 1000 años. Entre paréntesis, bueno, ahí no le vamos a echar la culpa al diablo. Porque muchas malas decisiones nuestras se las culpamos a él y no nos damos cuenta que el pecado es una mala decisión. Es una mala decisión donde uno decide. Así como el Espíritu Santo nos persuade hacia la santidad, el espíritu demoníaco nos persuade hacia el pecado. Al fin y al cabo, somos nosotros, cada uno de nosotros, los que decidimos darle lugar al Espíritu Santo o al diablo. Por eso Pablo nos dice, no le deis lugar al maligno. Dios nos ha dado el poder de decidir. Una de las grandes virtudes que Dios nos ha otorgado. De modo que debemos decidir nuestra fidelidad a su palabra. Debemos decidir nuestra fidelidad a Él. Y debemos decidir esperar a nuestro Señor Jesucristo de pie y con la cabeza en alto. Esta figura nos indica esperar a Jesús con dignidad, con dignidad. Padre, gracias porque los tiempos conflictos y adversos, tú nos mantienes firme en la fe que nos has regalado. Y gracias porque nos ha de arrebatar y nos has de librar de la gran tribulación. Y muchísimas gracias porque volveremos a reinar contigo, amado Jesucristo. Danos la esperanza y la seguridad de el retorno de nuestro Señor Jesús. Que conmueva nuestros corazones y que tengamos la alegría de estar activos en tu reino hasta que vengas a buscarnos individual o como iglesia. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. La teología de la esperanza es muy hermosa, es muy valiosa y sobre todo esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Para griegos y romanos, la esperanza era un interrogante. Podía venir algo bueno o algo desagradable. Sin embargo, la esperanza en el Antiguo Testamento, en el hebreo y luego en el Nuevo Testamento, siempre es positiva porque nosotros esperamos en Dios. Y esperar en Dios siempre es esperar algo bueno y agradable para nuestras vidas. Les recuerdo que nuestro programa Llamado al Cielo lo puedes sintonizar a través de internet de lunes a sábado, de 9 de la mañana, hora argentina, a 10, por FM Misión 2000, la 90.9. Los días jueves
nos puede sintonizar de 9 a 11 de la mañana por FM Sion, la 101.3. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, que Dios nos bendiga a todos. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.